Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, vamos a tejer en el mes previo a las fiestas navideñas una carpeta o mini carpeta para vestir la mesa de Navidad, como acostumbramos. En esta oportunidad se me ocurrió hacerlo en un color dorado y la misma mide, ya les digo, está bastante gruesita la misma. Es una mini carpeta, ¿verdad? Para colocar los platos o poner el pan dulce, el budín inglés, los turrones. Es para vestir la mesa. Tiene 29 centímetros. Es bastante gruesito el hilo, ¿sí? Lo pueden hacer con un hilo mucho más grueso también si desean. Ahora yo lo voy a tejer en un color bronce, miren qué lindo. Ustedes pueden elegir en los lugares que ustedes acostumbran a comprar. Recuerden que todos vivimos en distintos lugares de nuestro planeta mundo, que muchas veces no conseguimos los mismos hilos, ¿sí? Hilos con brillo o con acrílico o con algodón o con nylon también sirven para tejer. Yo lo estoy tejiendo con una aguja de 3 milímetros, pero también se puede tejer con 4 milímetros. Estoy usando una aguja de doble punta. Podemos tejerla con cualquiera de los dos números, ¿sí? Queda muy linda para vestir nuestra mesa, que nosotros acostumbramos, por ejemplo, acá en Uruguay, a vestir la mesa con un lindo mantel, de esos decorados que ya vienen de las tiendas de tela, que ya vienen preparados con lindos diseños, y arriba de ella hacemos estas carpetas y ahí ponemos los turrones, las frutas abrillantadas. Bueno, lo que hacen en cada uno de sus países, y en comentarios me dicen qué ponen cada uno en sus lugares de residencia para decorar su mesa navideña. Esta carpeta está tejida idealmente para principiantes. Es muy fácil y comenzamos de esta manera. Van a ver qué rápida se hace y qué sencilla que es. Vamos a hacer 8 cadenas. Comenzamos con la primera, que es para trabar. Bueno, se enojó la primera conmigo. Ahí. La primera para trabar, y ahora sí vamos a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo siempre tejo flojo para que no se arrugue la prenda ni haga vuelo. Siempre recomiendo eso, tejer flojo. En la primera cadena de inicio ahí vamos a unir con un punto deslizado. Ahí, ¿sí? Ahora vamos a hacer 4 cadenas porque vamos a tejer con puntos dobles, puntos altos dobles. 2, 3 y 4. Y vamos a hacer 3 cadenas para separar. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer doble lazada en nuestro gancho. A su vez vamos a esconder la piola de inicio. Y aquí adentro de la argolla vamos a comenzar a hacer puntos altos dobles. Suavecito nomás, ahí los vamos a ir pasando. Hacemos 3 cadenas para separar y repetimos. Doble lazada en el ganchillo y aquí adentro hacemos el punto alto doble.
3 cadenas, doble lazada y repetimos el punto alto doble. Así. 3 cadenas y punto alto doble adentro de las 8 cadenas o argollita. Así vamos a ir tejiendo hasta tener 12 puntos altos, dobles en total. Luego de las 3 cadenas vamos a cerrar en la cuarta cadena, que sería el punto alto doble. 1, 2, 3, 4, ahí. Cerramos la vuelta. Nos vamos con punto deslizado hasta las cadenas para comenzar una nueva ronda. Ahí. Acá estamos en el centro de nuestra carpeta. Después cortamos esta piolita, que es el inicio, que ya quedó bien tapadita, y cortamos el excedente. Pido disculpas por el bochinche, los chicos están en el recreo del secundario. 4 cadenas para el primer punto alto doble y hacemos lo siguiente. Doble lazada, hacemos así. Tejemos ahí a medio terminar y dejamos en la aguja. Doble lazada y vamos a tejer dejando a medio terminar y nuevamente hacemos lo mismo. Ahí. Cuando tengamos todo junto, recién ahí los pasamos para formar una florcita. 5 cadenas de separación, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada y repetimos. Los vamos a tejer hasta la penúltima vuelta a los 4 puntos altos doble, dejándolos en suspenso. ¿Ven? Así. Ahí. Y recién ahí los pasamos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para separar. Repetimos una vez más. Doble lazada y vamos a hacer los 4 puntos altos dobles hasta la penúltima pasada, dejándolo en suspenso en la aguja. Así. ¿Ven? Así. Ahí. Y recién ahí las pasamos juntas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para separar. Bueno, una vez que terminamos la vuelta, lo que tenemos que hacer, en vez de hacer las 5 cadenas, hacemos 2 cadenas, lazada, y aquí en la tercera cadena de inicio ahí, hacemos un punto alto así. Y quedamos posicionados ahí en el medio. Cadena acá, ¿sí? Para iniciar una nueva vuelta. Y aquí adentro así, un punto bajo.
porque en la siguiente vamos a aprender acá, ¿sí? Ahora acá lo que hacemos, lo siguiente es un punto abajo, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos en total, ¿sí? Nos vamos aquí al siguiente hueco o arco, como quieran llamarle, y hacemos lo siguiente. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos en total, ¿sí? Vamos al siguiente arco y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Bueno, lo voy mostrando así para que se vea la forma que va adquiriendo. Finalizamos con los 4 puntos bajos que quedan para terminar la vuelta. Habíamos comenzado con 4. Entonces acá hacemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí en la primera cadena, ahí, cerramos con un punto pasado, ¿sí? Aquí mismo levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas para el primer punto alto. Hacemos ahí, doble lazada. Hacemos los puntos a medio terminar en el penúltimo, así. Ahí. Y recién ahí los pasamos, ¿sí? Hacemos 4 cadenas para separar y nos vamos aquí al otro grupo, al otro arco y hacemos lo mismo. Hacemos. ¿Ven? En el penúltimo punto, recién, en la penúltima pasada, recién ahí, vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Dejando en la aguja. Dejamos en la aguja. Cuando tenemos los 4, recién ahí los pasamos. ¿Ven? 4 cadenas. Desde aquí repetimos el grupo. ¿Sí? Falta 1. Y cuando los tenemos todos, ahí los pasamos. 4 cadenas. Entonces, por cada arco tenemos 2 grupos. Para separar estos 2 grupos, 4 cadenas para llegar al arco que sigue. Y entre medio de este y este van 4 cadenas. ¿Sí? Aquí empezamos con 4 cadenas para el primer punto alto doble, ¿sí?
pero hay un grupo solo. Cuando regresemos vamos a completar el grupo para que sean 2 de este lado, ¿sí? Ahora vamos a seguir por toda la ronda completando 2 grupos de 4 puntos altos a medio terminar, cerrándolos juntos en la penúltima vuelta, separados por 4 cadenas y entre sí separados por 4 cadenas. Vamos a cerrar la vuelta completando el grupito que falta en este sector. Entonces, me faltó una lazada en el gancho, ahí, doble lazada, y hacemos los 4 grupitos a medio terminar. Vamos 2, 3 y 4. ¿Sí? Recién ahí los pasamos juntos. 1, 2, 3 y 4 cadenas, que las unimos aquí en la cuarta cadena de inicio. Ahí. Y ya lo tenemos completito. Hacemos una cadena para subir para la siguiente vuelta y un punto bajo aquí. Y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. A diferencia que en la vuelta anterior, aquí adentro se hace punto bajo. Aquí no hicimos, pero aquí sí. Comenzamos en el arco siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí adentro de la florcita 8 puntos bajos. Y así vamos a ir revistiendo toda esta vuelta. Cerramos la vuelta para finalizar con un punto deslizado aquí. Nos vamos con un punto deslizado hasta el centro aquí. Levantamos una cadena y aquí mismo hacemos un punto bajo. ¿Sí? 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. Aquí adentro hacemos el grupito. Perdón que hice una lazada sola. A medio terminar, Vamos por el segundo, tercero y cuarto. Cuando tenemos los 4 puntos altos dobles, recién ahí los pasamos, ¿ven? 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos aquí donde tenemos el pétalo de la flor anterior, aquí, y hacemos ahí un punto bajo. Y nos quedó la flor encerrada, o el pétalo, como quieran llamarle, ¿sí? 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y repetimos.
doble lazada y hacemos los 4 puntos altos dobles a medio terminar. ¿Sí? ¿Ven? Recién ahí lo pasamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y venimos acá y hacemos el punto bajo. Así vamos a ir trabajando toda esta ronda. Unimos con punto deslizado aquí para cerrar la vuelta. Aquí abajo. Y acá queda finalizada nuestra vuelta. Nos vamos con punto deslizado hasta arriba por la cadena. Nos tenemos que posicionar arriba. Acá. Una cadena y un punto bajo aquí. Aquí hacemos el punto bajo. Acá empezamos la vuelta final. 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Llegamos acá, aquí, hacemos el punto bajo, una cadena, punto bajo aquí. Entonces nos quedó encerrada el pétalo este con la cadenita aquí. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Venimos y prendemos aquí con un punto bajo. Cadenita. Prendemos acá con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, dejan flojo. Prendemos aquí con punto bajo, una cadena. Prendemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Prendemos aquí una cadena. Punto bajo, 6 cadenas para separar. 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a ir haciendo esto por todo el contorno. Cerramos en la cadena de inicio con un punto deslizado. Ahí. Hacemos una cadena más para trabar el hilo y cortamos. Y por el lado del revés, para quienes no sepan, buscamos la manera de esconderlo bien. Yo siempre uso un gancho más fino para que me sea más fácil, para ir escondiéndolo y que no se note nada. Y lo vamos perdiendo.
como tiene acrílico y nylon, tiende a engancharse un poquito, pero no se preocupe. Despacito, con paciencia, se logra. ¿Ven? Ya ahí ya se puede cortar. El del centro también. El que escondimos bien. Y el excedente lo que hacemos es quitarlo. Y ahora solamente resta por el lado del revés plancharlo con un paño húmedo. Y si tienen plancha a vapor, bueno, con planchita a vapor. Lo planchan lindo para que quede presentable. Bueno, queridas amigas, amigos, aquí está el resultado. Espero que sea de su agrado. Miren qué lindo que quedó realmente a mí. Me ha nubilado realmente, como digo yo, que tengo costumbre. Una frase de mi abuelita querida. Realmente está muy bonito, un color bronce muy lindo para que brille en la mesa de Nochebuena, Navidad o Año Viejo, Año Nuevo, como quieran, para ir vistiendo vuestros rincones de vuestro hogar, para traer un poco de alegría y apagar un poco la tristeza de estos 2 años, casi 2 años de pandemia que ha traído tanta tristeza a tantos pueblos del mundo, y me incluyo, porque me han pasado cosas muy feas y muy malas, que a nadie se los desearía realmente. Así que bueno, a traer color y algarabía a cada hogar, y les bendigo desde el fondo de mi corazón, con mucha paz y con mucho bien, porque tiene que ser así. Que todo lo malo se vaya y que solo lo bueno quede, y que sea reflexivo para cada hogar, y que siempre haya un halo de esperanza para cada familia, y que no importa qué tormenta sea la que haya en cada familia, lo importante es que todo va a pasar. Yo se los digo y sé que es así. Así que mucha gente me escribe y me cuenta cosas que les pasa. Y tengan en cuenta de que todo pasa y que siempre es por algo. Y ese algo es porque va a dejar una enseñanza y una huella imborrable en sus vidas. Pero más que nada va a dejar una enseñanza. Quiero darles un eterno agradecimiento a cada uno de ustedes que se ha acercado a mí a través de comentarios por la salud de mi esposo. Quiero decirles que está mejorando, gracias a Dios, y que sí que ha llegado la oración de ustedes y estamos eternamente agradecidos por ello, y que gracias a Dios cada día está mejor. Gracias a todos y les bendecimos por eso. Y nos hemos acongojado porque aún sin conocerlos han dedicado minutos de su vida y se han detenido por nosotros dos a orar por él. Gracias, porque él es el que firma por ustedes, firma con mucho amor para que ustedes puedan aprender y hacer cosas para su familia o para salir a vender. Y porque también apostamos por ustedes, hacemos un gran sacrificio para que ustedes puedan trabajar y seguiremos haciéndolo, porque esto es un grupo. Nosotros dos somos un equipo, un matrimonio, que somos un equipo de trabajo y ustedes son también nuestro equipo de trabajo y seguiremos trabajando como si fuéramos una fábrica.
No se olviden de suscribirse a nuestro canal de Gabriela y Gustavo. Gabriela Moreno de García, somos un equipo, un matrimonio. Si tienen redes sociales, pueden seguirme en Gabriela Amor por el Crochet, que es mi página. Y también pueden seguirme en mi grupo, Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 agujas. Los espero por allí. Y no se olviden compartir sus tejidos o compartir mi canal en sus redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, Facebook o por donde quieran desparramar mi canal. Sería una gran bendición para mí y para mi esposo. Los espero en pocos días y las espero en pocos días para tejer cosas lindas para vestir nuestro arbolito navideño de este año. En pocos días, mañana o pasado, subimos un lindo video para vestir el arbolito. Les mandamos un abrazo muy grande y muy fraterno.